Hola, hoy vamos a divertirnos con la segunda receta que estoy haciendo, una serie de comida sana, berenjenas rellenas, pero con puros vegetales. Van a ver qué delicia. Voy a empezar con las berenjenas, 4 berenjenas para 4 personas. Más o menos de la punta, calculen cortarle unos 4 dedos. Y luego de la base vamos a quitar esta punta, porque lo que quiero es que se mantenga así de pie. Así voy a hacer con todas. Así buscamos que sean más o menos de la misma altura. Y aquí las tenemos. Con una cuchara, ahora lo que vamos a hacer es toda la circunferencia del medio, dejando como medio centímetro del borde, la vamos marcando, porque lo que vamos a hacer es vaciarlo. Le vamos a quitar toda la parte central. No se vayan mucho más al borde, primero para dejarle una base y segundo para que no se les rompa. Y así la vamos vaciando con mucho cuidado, quitándole toda la carne del centro. Y llegando prudencialmente como a 2 dedos de la base. Y así les debe de quedar. Pues así voy a hacer con todas. Una vez vaciados los 4, vamos ahora a picar los vegetales. Y ahora 2 cebollas, como son chiquitas pongo 2. Si no, una basta. En cubitos muy pequeños. O como se le dice también, en brunoise. Así que siempre dejen esta parte de atrás, el rabito, porque así la cebolla no se les separa cuando la están cortando. Y verán que es mucho más fácil cortarla. Fíjense, yo corto aquí en el medio para que me salgan bien pequeños. ¿Ven cómo se mantiene fija? Por esto. Pues hagan ese truquito, van a ver qué bueno. Pues ahora en chiquitín o brunoise. Un cebollín, la parte blanca es la que vamos a poner junto con la cebolla para el sofrito. Y la parte verde también la cortamos así en aritos y la van a dejar aparte para el final. Un pimiento rojo. Le quitamos todas las semillitas y lo corto en tiritas. Para lo mismo, en cuadraditos pequeños. 2 dientes de ajo. Y lo mismo, en chiquitín. Y ahora por último, las puntas y las bases de la berenjena que quitamos antes y las vamos a picar también en cuadritos pequeños. Ingredientes ya listos y preparados. Les aconsejo siempre que hagan esto para que no se les olvide ningún ingrediente y así la elaboración es más rápida. El mise en place. En una sartén pongo un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Si no tienen aceite de oliva, pues cualquier aceite, no importa. Como una cucharada. Agrego el ajo. Por los ingredientes y sus cantidades no se preocupen, porque como todos mis vídeos lo voy a poner al final. El ajito unos segundos, porque si no se nos quema. Esto a fuego medio. Y ahora la cebolla con el cebollín. Lo vamos a tener así unos 3 minutos, 4 minutos. Una pizca de sal.
Fíjense que poco aceite, que es más que suficiente, no hace falta echar mucha cantidad. A los 2 minutos o 3 que lleve ya la cebollita, agregamos el pimiento rojo y ahora sí lo vamos a tener unos 3 minutos más. Ahora va una cucharadita colmada de pimentón dulce ahumado. No lo dejen mucho rato en el fuego porque si no se quema y amarga. Y ahora, como una cucharadita también de concentrado de tomate, mézclenlo todo bien. ¿Se acuerdan de la carne que sacamos de dentro de las berenjenas? Pues es el momento de agregarla. Es una maravilla porque es súper sano, rápido de hacer. Le va a gustar a todo el mundo. Y muy económico. Ahora va medio vasito de vino blanco y lo voy a dejar unos 2 minutos y seguimos. Todo esto es a fuego medio bajo. Ahora las puntas de las berenjenas que quitamos y yo aquí tengo 150 gramos de champiñones que los corté así chiquitines. Se lo agregan, champiñones o cualquier seta que les guste. Una cucharadita de hierbas italianas, rectificamos un poquito de sal, pimienta negra recién molida y fíjense qué fácil, qué sencillo, sin complicaciones, todo en una sola cocción, la primera parte que es el relleno. Le voy a dar 5 minutos más y ahora tapo y a fuego mínimo 3 minutos más. Después de 3 minutos, aquí yo tengo una albahaca que preparé, que es ajo, aceite de oliva, albahaca, todo en un mortero o triturado en una picadora, si no tienen mortero, piñones y queso parmesano. Si no, lo pueden hacer con perejil también. Y le voy a agregar 1,5 cucharadas. Le va a dar esto un toque maravilloso. Tapo y 3 minutos a fuego mínimo. Bueno, ya pasó el tiempo, ya está todo bien hecho. Así que ahora apago. Pues ahora un huevo por berenjena. Lo vamos a separar la yema de la clara. Y comenzamos a armar las berenjenas una a una. A rellenar. Una cucharita le vamos metiendo. Llenen un poquito más de la mitad porque hay que dejar sitio para la yemita de huevo. El verde del cebollín que les dije picar también y dejarlo aparte, esto se lo ponemos así por encima y luego quesito mozzarella rallado o cualquier otro queso que se funda que les guste, culminamos arriba. No hagan mucha presión para que el huevo no se rompa. Vamos con el otro. Ya saben proceso, se lo refresco. El relleno de todo el sofrito que hemos hecho. Cuando su familia o amigos prueben esto, les van a pedir que lo hagan porque es exquisito. Hay un detalle que se me olvidó decirles. Mientras hacemos esto, yo he puesto el horno a precalentar a 180 grados centígrados. Pues la yemita de huevo, cebollín y quesito. Pues continúo con los otros dos. Y ya en la placa de horno, con un papel de hornear, lo ponemos así. Ahora va al horno a 180 grados centígrados, como les dije, por 40 o 45 minutos. Aquí están listas las berenjenas. Huelen, están divinas, se han hecho bien. Así que ahora a disfrutar. Quiero que vean, la berenjena está bien hecha. Quiero que vean cómo quedó por dentro. Miren eso. ¡Qué delicia! ¿Qué les ha parecido? Aquí es una receta bonita, riquísima, sana. Si les ha gustado, por favor compártanlo con familia, amigos. Si no estás suscrito, suscríbete. No olvídense del like,
de los hypes que me ayudan mucho. Y con un beso muy grande, nos vemos en el próximo vídeo de estas recetas saludables que estoy haciendo. Hasta la vista, adiós.